Hola, hola. ¿Cómo andamos por ahí? Bueno, aquí Berta del programa Hablando Claro con su servidora Berta Aguirre para invitarlos a que se suscriban al canal de Hablando Claro con su servidora Berta Aguirre, donde vamos a dar respuesta a muchas preguntas en materia de inmigración. Tengo aquí un listado de preguntas muy interesantes. ¿Por qué? Porque muchas personas, ahora que se está poniendo la situación difícil en México, quieren emigrar o quieren restituir su identidad. Quieren retomar la residencia que en un tiempo dijeron que ya no la querían. Sí, mi raza, aunque ustedes no lo crean, hay muchas personas que tenían residencia permanente en Estados Unidos y dijeron, no, a mí no me interesa tener una residencia en Estados Unidos. Y muchos renunciaron a la residencia, otros fueron a la embajada o fueron a algún consulado y solicitaron una visa de turista. Entonces, ahora que sí se necesita tener una residencia legal en Estados Unidos, ahora muchísima gente está muy interesada en saber cómo obtener una estadía legal en Estados Unidos. Y ya saben, por más de 30 años hemos estado informando, orientando, haciendo trámites en materia de inmigración. Y pues bueno, aquí estamos dándole los conocimientos que hemos recopilado en todos estos años. Saludos a Ciudad de México, saludos a Sinaloa, a Michoacán, a Querétaro, a Tabasco, a Chiapas, a Oaxaca, a Tijuana, a Tamaulipas, Querétaro, ya lo dijimos. Un saludo a todos ustedes. Bueno, vamos a entrar en materia de las dudas que tenían. Sé que tienen muchas dudas en cuestión de la doble nacionalidad. Tienen dudas en cuestión de del doble registro. Miren, yo hablo de las cosas que yo he practicado, de las cosas que yo sé, de las cosas que yo me consta y de lo que tengo prueba para demostrar. Entonces, mucha gente dice, eso no es cierto, eso no lo dijo mi abogado. Por eso nació el programa de Hablando Claro con servidora Berta Aguirre, por eso nació, porque a mí como emigrante me dejó tirada el abogado allá en Ciudad Juárez. Y es muy feo quedarte en Ciudad Juárez, en la puerta de Ciudad Juárez, que ya esperaste de unos 2, 3, 5, 10, 15, 20 años para tener una residencia y que al final de cuentas llegues a Ciudad Juárez y que el abogado te diga, no, si emigración dijo que no se puede, no se puede, y tú ahí tirado en la frontera o que saliste a hacer tu ajuste migratorio y por alguna situación no calificaste para la residencia. Y a mí me queda muy claro, raza, a mí me queda muy claro que la gente que no calificamos para una residencia, como me pasó a mí al principio, no calificamos por la negligencia, el desconocimiento del supuesto abogado que agarraste, por la negligencia, el desconocimiento del notario público que agarraste, por el no saber del consultante de inmigración que hizo tu trámite. A mí, después de 30 años, me queda súper claro que muchas personas que tienen un peticionario o que tienen alguna manera de emigrar, perdemos la oportunidad por los malos abogados, los malos consultantes de inmigración, los malos notarios que hay dentro de Estados Unidos y más que nada el desconocimiento de nosotros los emigrantes. ¿Por qué les digo eso? Porque como emigrantes no sabemos cuáles son nuestros beneficios, cuáles son nuestros derechos, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Entonces, en base a eso es que se pierden muchísimas oportunidades de poder emigrar de forma legal, digna y ordenada. Quiero aclarar una cosa, que en este canal de Hablando Claro con servidora Berta Aguirre, que por favor les pido que se suscriban al canal de YouTube Hablando Claro con servidora Berta Aguirre, porque ahí les puedo dar más información, allá les puedo hablar más claro sin que me le quiten el audio, sin que me cancelen el video. Entonces allá en YouTube le puedo dar esa información. Yo sí hablo de los abogados, o sea, por eso se me hizo el proceso criminal, por decir la verdad.
por decir que los abogados, la mayoría de los abogados, al que le quede el saco que se lo ponga, la mayoría de los abogados en Estados Unidos nada más nos cobran, y al final de cuentas, sea de la materia que sea, nada más nos cobran, pero les vale si sales de la cárcel, les vale si tienes tu residencia, les vale si ganaste el caso familiar, les vale, o sea, ¿por qué les vale? Porque ellos están formados de otra manera. Un abogado en Estados Unidos nada más es como el que te pasó los papeles, pero con una licencia. Un abogado en México somos de los que investigamos, somos los peritos, somos los investigadores, somos los jurisconsultos que estudiamos las leyes, la jurisprudencia, usamos desde la primera hasta la última instancia para poder lograr por lo que nos paga un cliente. En Estados Unidos no. En Estados Unidos todos los abogados que a mí me ha tocado hablar con ellos o hacer un trámite con ellos, ellos son así. Ellos, tú les tienes que dar todo para que ellos solucionen. Entonces, ¿para qué quieres un abogado? Por eso nació Hablando Claro con servidora Berta Aguirre. Y me he dedicado a dar información, orientación y hacer trámites legales en materia de inmigración. Como consultante de inmigración, soy abogado, aplicante de la Barra de Abogados de California. No me puedo llamar abogada, pero ellos sí se pueden llamar abogados cuando van a México y que se les ponga alfombra roja. Pero yo, Berta Aguirre, no me puedo llamar abogado hasta que no tenga licencia en California. Pero los abogados estadounidenses se cruzan la frontera, hacen trámites y los abogados en México les ponen hasta alfombra roja. No, señores, aquí conmigo ya se jodieron. A mí lo único que me falta es la licencia, pero el conocimiento lo tengo perfectamente bien. Pero como abogada mexicana yo estoy en todo mi derecho de informar, orientar y solucionar. Así que vámonos a la materia. Tengo muchas preguntas en relación a la doble nacionalidad. Señores, ahora que se vienen los cambios de aplicación de la ley, porque en Estados Unidos no ha cambiado la ley de inmigración. Entonces, en relación a eso, les puedo decir que se vienen nuevas aplicaciones, nuevos procedimientos aplicando la ley de inmigración. Pero yo en lo personal no los voy a asustar, ni mucho menos. Por eso me caen gordos los abogados en materia de inmigración, porque luego te asustan. Uy, Donald Trump puso las cosas tan difíciles para que puedas emigrar. Donald Trump hizo unas leyes muy duras. Donald Trump va contra los latinos. Discúlpame, si no eres buen abogado, no sirves. A mí no me importa que esté Donald Trump, Barack Obama, John Biden. A mí me vale. A mí lo que me interesa es la ley de inmigración, cómo se va a aplicar, y como especialista en materia de inmigración, saber cómo voy a ayudar a mi cliente. Porque para asustarse ya están asustados todos los que son indocumentados dentro de Estados Unidos y ya están asustados los que quieren emigrar a Estados Unidos. Entonces, ¿para qué quieres un abogado que lejos de ayudarte te dice, oh, se ponen las cosas difíciles? Pues por eso te contraté, para que me solucionen la situación, pero ellos no saben de eso. Pero para eso está Hablando Claro con servidora Berta Aguirre, para el efecto de que estés en la Unión Americana, estés donde estés en México, Centroamérica, Suramérica o Europa, nos puedes mandar un correo electrónico a migracion034@gmail.com. Puedes mandar un WhatsApp al 3310 71 95 16, al 1415 424 3440. Y ahí podemos ver tu caso, porque cada caso es totalmente diferente. Lo que se habla en estas transmisiones no se puede tomar como un consejo legal o como una solución en el caso de cada uno de ustedes, porque cada caso es totalmente diferente y se los voy a demostrar. Ahorita sí, hay muchas personas en México, no solamente en México, en Chile, en Argentina, México, Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Cuba, están desesperados por hacer un trámite legal para poder emigrar a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Porque viene implantándose el socialismo en toda Latinoamérica, incluso se quiere implementar en Estados Unidos con Joe Biden. Entonces mucha gente quiere restituir su identidad como ciudadano americano, quiere regresar después de una deportación, de una salida voluntaria, después de haber estado indocumentado dentro de Estados Unidos y no sabe cómo hacerlo. No tenemos donde nos informen, donde nos orienten. Por eso es muy importante que estemos informados, que estemos orientados. Para eso es este canal, Hablando Claro con servidora Berta Aguirre. Suscríbanse al canal de YouTube, Hablando Claro con servidora Berta Aguirre, con mucho gusto, y obvio, los conocimientos cuestan. Saben que el saber es poder.
poder y los conocimientos y todo lo que hemos invertido cuesta, pero lo que sí les puedo asegurar es que el dólar o el peso o el sol o lo que ustedes paguen a nuestra oficina van a tener una verdadera solución de su caso, aun cuando no lo lleven a nuestra oficina. Así de que vamos con lo más impactante para muchas personas. Ya les dije, Argentina, Chile, Perú, México, Nicaragua y Cuba. Quiero hablar de la doble nacionalidad. Una cosa es la doble nacionalidad. La doble nacionalidad es la que se le permite a un nacional tener una o dos o tres nacionalidades según el país de origen. Entonces, sin perder tu ciudadanía nacional. A ver, ¿por qué les explico esto? Porque ahora, en la nueva Constitución de México, las personas que duren más de 5 años fuera de México, a partir de diciembre que viene para adelante, ya leímos la Constitución y dice que mexicano que dure más de 5 años fuera de territorio mexicano va a perder su ciudadanía mexicana. ¿Por qué les digo esto? ¿Se acuerdan anteriormente que no había doble nacionalidad en México? Y yo se lo digo como abogada mexicana, no se permitía la doble nacionalidad en México. Entonces, cuando tú tenías tu ciudadanía mexicana, estadounidense, no podías tener supuestamente la ciudadanía mexicana, que a mí se me hace de verdad obsoleto y mal, porque la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, en la que está ahorita, no en la socialista que viene para diciembre, en la Constitución la nacionalidad no se pierde, no se vende. Entonces, pero bueno, allá la gente política que quiere hacer las cosas. Por eso le estoy diciendo, la doble nacionalidad es, por ejemplo, yo nací en México, emigré a Estados Unidos, emigré como indocumentada, después me regresé a México y luego ya me regresé con la residencia permanente y luego entonces después de 5 años de tener mi residencia permanente apliqué para tener la ciudadanía estadounidense porque mi residencia me la pidió el esposo residente permanente. Entonces, pero si yo soy ciudadano y le pido la residencia a mi esposa, entonces ella tiene que tener 3 años con la residencia para poderse hacer ciudadana americana. Si yo tengo un hijo o una hija nacida en México, Perú, Honduras, Guatemala, Cuba, si yo ciudadana americana, tengo una hija o un hijo nacido fuera de territorio estadounidense y reúno los requisitos para poder transmitir, no dar, transmitir la ciudadanía estadounidense a mi hijo menor de 17 años. ¿Qué son los requisitos de un ciudadano o ciudadana americana para que su hijo nacido fuera de Estados Unidos pueda tener la ciudadanía? Al tener menos de 17 años, ¿ok? De recién nacido a menos de 17 años. Debo de haber trabajado, estudiado dentro de los Estados Unidos antes de que naciera mi hijo fuera de Estados Unidos. Tengo que tener documentos de que yo, ciudadano estadounidense, estudié, trabajé dentro de Estados Unidos antes de que naciera mi hijo en México, Centroamérica y Suramérica. La otra forma de tener la ciudadanía estadounidense es, por ejemplo, que yo, ciudadana americana, le pedí la residencia a mi hijo tiene 3 años con la residencia permanente, no tiene más de 16 años, entonces ahí sí hay que hacer la aplicación de certificado de ciudadanía para mi hijo. O sea, hay 1,000 maneras para tener la ciudadanía estadounidense. Entonces, esa es, yo tengo la ciudadanía estadounidense y entonces sucede que yo puedo tener la ciudadanía de mi esposo que vive en Centroamérica, no en México. Aquí hay un problema. Mucha gente me llama y me pregunta, oye Berta, yo soy salvadoreño y estoy casado con una mexicana en el consulado mexicano. Ya tenemos 20 años de casados. ¿Tú crees que si me llegan a deportar, me van a deportar, ahora que terminó el TPS, me llegan a deportar a México o a El Salvador? Porque estoy casado con una mexicana. No, señores, las ciudadanías más difíciles para tener y las residencias legales en México son las más difíciles de tener. A mí se me hace súper difícil. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, para que un centroamericano o un suramericano que no vengan esas caravanas, es muy difícil de tener una residencia o una ciudadanía mexicana. Pero con los fraudes que se están haciendo en materia de electoral, en México se les está dando un INE para votar y se les está dando ciudadanía mexicana a muchos centroamericanos. Pero si tú estás en Estados Unidos y te van a deportar o te quieren salir a vivir a México, lo vas a poder hacer porque tiene fronteras abiertas. Pero para que tengas una ciudadanía va a ser muy difícil porque no venías en esas caravanas. O sea, ahorita México está premiando a todo el mundo que venga en esas caravanas de revoltoso, que vengan esas caravanas dispuesto a tener una ciudadanía y votar por el gobierno en el poder. A esa gente sí se les da, pero vienen colombianos a México en un avión, vienen con su visa de turista, vienen con su visa de trabajo y no se les permite entrar. Berta Aguirre siempre les va a hablar con conocimiento de causa y con pruebas en la mano que yo les voy a presentar. A quien me pague una consulta, con mucho gusto yo le presento las pruebas, porque yo no voy a estar perdiendo mi tiempo en que no, eres mentirosa, eres chayotera, eres esto. O sea, no, señores. Berta Aguirre nunca ha vivido del gobierno. Berta Aguirre siempre ha sido muy leal con los emigrantes de cualquier parte de Latinoamérica y lo que me caracteriza a mí es decir la verdad. ¿Por qué? Porque a mí tú no me estás pagando por hacer estos programas. A mí tú no me estás pagando por informar, por orientar. A mí tú no me estás pagando mi tiempo de que duro en la mañana, en la tarde, en la noche, estar estudiando los cambios de inmigración, qué va a pasar, las leyes. Hay que estudiar las leyes de cada país para saber cómo se puede aplicar la ley de inmigración en cada país. Por ejemplo, Cuba no puede tener la residencia permanente un cubano en Cuba. ¿Por qué? Porque la ley de Cuba prohibió que hubiera una delegación o una embajada de Estados Unidos en México, en Cuba, perdón. Entonces, ahí tengo que saber cómo está la ley de migración y las leyes de Cuba para saber si se va a poder hacer un trámite desde Cuba o no se va a poder hacer. Un trámite desde Panamá. O sea, necesito saber las leyes de Panamá y qué está rigiendo en Panamá para poder saber si se aplica la ley de inmigración en Estados Unidos o no se aplica. Tengo que saber la ley de Centroamérica para poder saber si puedo pedir a un refugiado sin que tenga que caminar millas y millas. Quiero saber si puedo traer un refugiado, que es diferente, un asilado a un refugiado. Tengo que saber cómo lo puedo traer o qué es la situación, porque lo hemos hecho. Tengo que saber cómo voy a traer una persona de Sudamérica, de Centroamérica o de México después de haber sido deportado conforme a la ley. Entonces, no me salgan con que, ay, es que tú no sabes, ay, es que tú vives en Estados Unidos, ay, es que tú no tienes que opinar nada. Señores, la nacionalidad es la nacionalidad. Yo soy nacional mexicana, nacida en México, con un beneficio migratorio de una ciudadanía estadounidense. Por lo tanto, yo tengo el mismo derecho o más derecho que un mexicano en México. ¿Por qué? Porque yo pago mis impuestos en México de la cuestión de la oficina de Guadalajara. Yo mando remesas a México. Entonces, ¿qué les pasa? Dejen ya de dividir la situación, porque tanto mexicano eres tú que vives en México, como mexicano es mexicano el que está fuera de México, y que muchos emigramos por diferentes situaciones. Berta Aguirre no emigró por hambre. Berta Aguirre no emigró porque le faltaron oportunidades en México. Berta Aguirre emigró por la unificación familiar para que mis hijos estuvieran junto a su padre. ¿Ok? Entonces, mucha gente emigrará por falta de oportunidades, pero Berta Aguirre, por eso dice la verdad Berta Aguirre, porque a mí, ¿yo qué miedo voy a tener de que me deporten? Yo soy mexicana, estoy diciendo la verdad. Y la gente emigra a Estados Unidos o a otro país y no dice la verdad porque tienen miedo que los vayan a deportar, tienen miedo de que les quiten los beneficios. Yo no tengo miedo a nada, señores, porque yo sigo siendo profesional y con ética profesional. Entonces, yo no tengo por qué tener miedo. Sales a la calle como ciudadano americano y nomás llevas tu certificado de ciudadanía
para enseñarlo, pero ni siquiera sabes cuáles son tus beneficios, cuáles son tus derechos, qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Por eso tenemos este problema. Así que la nacionalidad es la nacionalidad y se respeta aquí y en China. Ahí están las formas de que pueden tener una doble nacionalidad. El doble registro es el que sí castiga Estados Unidos y es un vil fraude quien registra a su hijo nacido en Estados Unidos, que lo registre como que nació en México, como que nació en Honduras, Guatemala, El Salvador, Europa. Aunque ustedes no lo crean, los europeos y los orientales, los centroamericanos, los mexicanos e incluso los canadienses registran a sus hijos nacidos en Estados Unidos como que nacieron en el país de origen del papá o de la mamá. Entonces, ahí son doble registro cuando tú haces una acta de nacimiento en México. ¿Cómo es esto? Yo nací en Estados Unidos y voy a México y le pagan a un abogado sin ética profesional, le pagan a un abogado que no sabe en materia de inmigración en Estados Unidos ni en Latinoamérica, le pagan a un abogado y sacan una acta falsa, porque es una acta falsa, como que la criatura nació en territorio mexicano. Ahí son doble registro. Un doble registro es cuando tienes tu acta mexicana o tu acta de Centroamérica, Sudamérica, Europa o Asia, que dice, el niño Jorge Gutiérrez González, es un ejemplo, nacido en Michoacán, nacido en San Pedro Sula, nacido en Chile, nacido en Panamá, nacido en España, nacido en Canadá, nacido, o sea, es un acta de nacimiento que dice que nació en ese nació en Estados Unidos. Ese es un doble registro. El doble registro sí se castiga con la pérdida de la ciudadanía estadounidense. ¿Cuándo pasa esto? Cuando, por ejemplo, en México, que somos la mayoría, más grande en la minoría, en Estados Unidos, ¿qué quiere decir esto? Que habemos mucho más mexicanos que centroamericanos, que europeos, que asiáticos, habemos mucho más en territorio estadounidense. Entonces vamos a hablar y poner el ejemplo de México, pero es lo mismo que puede pasar en los otros países. Por ejemplo, yo nací en Estados Unidos, entonces me registran como que nací en México, y entonces cuando yo ya soy adulto o adulta, ya quiero tener mi ciudadanía estadounidense. Me voy al consulado americano o me voy a la embajada de Estados Unidos en el país que sea y llevo mi acta de nacimiento, llevo mi tarjetita del seguro social, llevo el acta de nacimiento mexicana como que nací en México y llevo la credencial de lector como que nací en México. En el momento en que ustedes se presentan, si están informados, orientados ante la ventanilla del consulado americano o de la embajada estadounidense, en el momento en que ustedes se presentan con esos documentos, ahí sí, el cónsul, el oficial de inmigración, tiene todo el derecho de retirar documentos estadounidenses y dejarlos con los puros documentos de México. Y dicen, ya no se puede hacer nada. Claro que se puede hacer y yo lo he practicado muchas veces. Entonces, mi raza, para eso estar informado, orientado, para saber qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. El saber es poder. También hay mucha gente que erróneamente su hijo nació en Estados Unidos. Y se los digo con conocimiento de causa porque uno de los que me están acusando de un fraude, ellos cometieron el fraude al Departamento de Inmigración y ya lo veremos en el juicio. Así que, ¿qué más conocimiento de causa que ese? Esta gente tuvo sus hijos en Estados Unidos, se los llevó a México y en México los registró como que habían nacido. Le sacan visa de turista americana, siendo ciudadanos americanos, sacan acta de nacimiento falsa mexicana, sacan visa americana y sacan pasaporte mexicano siendo estadounidenses. Eso es un vil fraude a la ley de inmigración y al Departamento de Inmigración, que en mi caso personal, cuando los jurados que me vayan a juzgar, ellos los jurados se van a dar cuenta que quien me está acusando hizo en realidad un fraude
y de paso usó mis conocimientos y tiene una residencia permanente y no lo han deportado aunque tenga una salida voluntaria la otra persona. Entonces, ¿quién va a salir perdiendo? Quien verdaderamente hizo el fraude es la persona que sus hijos nacieron en Estados Unidos, los llevó a México, le sacó actas de nacimiento falsas en México, le sacó pasaporte mexicano sobre un acta de nacimiento falsa, le sacó una visa de turista sobre un pasaporte y un acta de nacimiento falsa, y viene todavía a Estados Unidos y pide beneficios migratorios. Ese es un vil fraude al Departamento de Inmigración. Entonces hay que tener mucho cuidado lo que es el doble registro, lo que es la doble ciudadanía, lo que es cómo se puede operar la doble ciudadanía o el doble registro, ¿ok? Besitos, los quiero y ya saben, los otros temas se los voy a poner por temas. Se los iba a poner aquí, pero me dicen, no, Berta, habla primero de la ciudadanía y del doble registro y después hablas de los demás temas. Tienen razón, se hacen bolas. Entonces ya saben, mándenme un correo electrónico a migracion034@gmail. Mándenme un WhatsApp al 3310 7195 16. Mándenme un WhatsApp al 1415 424 3440 y ahí van a tener toda la información en relación a su caso en particular. Cada cosa es totalmente diferente y recuerden, somos abogados mexicanos y tenemos una experiencia de más de 27 años como consultante de inmigración y no nos podemos llamar abogados hasta que tengamos la licencia y no nos metan zancadilla para podernos la negar. Así que, besito, los quiero, bendiciones. Y sobre los temas de política, para eso está el otro canal de Mexicanos Patriotas No al Socialismo. Este de Hablando Claro es única y exclusivamente para hablar de cuestiones migratorias. Besitos y los quiero. Gracias por suscribirse a los canales.